Hola querida comunidad de Culturicidio, estamos a punto de compartir un nuevo video, el video número 34, la segunda parte del tema que estamos abordando, la dictadura cívico-militar en el Chaco y muy particularmente su proyecto económico para la búsqueda de la destrucción de las ligas agrarias en general y en particular del sistema cooperativista como forma de organización del campesinado chaqueño. Te recuerdo lo que siempre planteo antes de presentarte los contenidos que están en mi libro, en mi ensayo Chaco, 8 tesis para otra historia. Te recuerdo también el lugar, estamos en un lugar muy lindo, en la librería editorial Contexto. Acá estamos rodeados de libros y las tres cuestiones que siempre quiero destacar. Es una comunidad de YouTube, un video totalmente gratuito. Si es de tu agrado, suscríbete, ponele me gusta y compartilo. Estábamos desandando los distintos puntos que explican el proyecto económico de la dictadura en función de la búsqueda de la destrucción de las ligas agrarias y del proyecto del cooperativismo chaqueño. La internacionalización de la economía chaqueña representó para el sector algodonero cooperativista de nuestra provincia el advenimiento de su crisis más aguda, porque al aceptar las reglas del juego del mercado internacional, el endeudamiento que se presentaba como una de ellas y las condiciones que suponía contraer dicha deuda hizo que dicho sector terminara con sus activos embargados o hipotecados. La relación entre la gestión económica de la dictadura y el sector algodonero cooperativista significó, por lo tanto, aceptar como propuesta para salir de una crisis tanto de endeudamiento como de representatividad ante el sector, asumir cambiar su propia cultura organizacional filosófica, aceptando la desregulación estatal y la apertura al mercado mundial. Una mirada táctica cortoplacista hizo perder de vista una visión histórica estratégica, la filosofía del cooperativismo. La reacción tardía no evitó la catástrofe que acaeció sobre dicho sector. El cambio en las condiciones internacionales dio inicio a una nueva etapa de crisis ante la cual el gobierno provincial pretendió hacer frente manteniendo la misma política que impulsaba a productores y cooperativistas a aceptar las condiciones del endeudamiento, cuestión que terminó por llevar a las cooperativas a una nueva crisis que terminó con sus activos embargados y hipotecados, con los campos rematados. El costo de esta relación terminó siendo catastrófico para el movimiento, que confiando en los nuevos rumbos, no supo prever o fortalecer sus estructuras y la de sus socios. Vamos ahora a lo que sucedió con las ligas agrarias. El proceso represivo de las ligas agrarias comenzó en democracia. Luego de la muerte de Juan Domingo Perón, en el marco de un proceso de derechización del gobierno bajo la presidencia de Isabel Martínez de Perón, el liderazgo en la sombra del ministro de Bienestar Social José López Rega y el accionar de una organización ultraderechista paraestatal armada por López Rega, la trágicamente célebre AAA. En el campo del Chaco, la última dictadura profundizó un trabajo de hostigamiento y deslegitimación del activismo campesino iniciado años antes con foco en la neutralización de las ligas agrarias. La represión en el campo no comenzó el 24 de marzo de 1976. La historia local desafía los relatos asentados sobre fechas ligadas a democracia o dictadura. El gobierno militar continuó con la propagación del ideario subversivo en torno a los dirigentes campesinos que ya venía siendo difundida por la prensa local desde hacía varios años atrás, por parte de otros actores con importantes influencias en la sociedad rural como el obispo de Saespeña Ítalo Di Stéfano, quien oficializó la interrupción del apoyo eclesial a las ligas en 1972.
Para marzo de 1976 ya había arraigado en el campo la desconfianza intracomunitaria hacia los históricos referentes de las ligas, y esta creencia legitimaba su persecución. 2. La dictadura militar, a través de los operativos Toba I y Toba II, buscó, mediante la militarización del campo chaqueño, que fuera territorio de acción de las ligas agrarias, y el discurso mediático de ilegalización, estigmatización y demonización de dicha organización, la neutralización de la solidaridad de clase de la población rural chaqueña de a pie, para desarticular toda posibilidad y deseo de continuidad de una cultura cooperativista de construcción de poder popular en el caso de las ligas agrarias, con el propósito de disciplinar a tal población para imponer un orden social, económico y cultural, de concentración económica en el campo, de filiación neoliberal. Para darte una idea de lo que eran las ligas agrarias, llegaron a tirar 100 ejemplares de un periódico gratuito que se llamaba El Campesino, que incluía clases de alfabetización. Calvo escribe en 2020 que esto constituyó uno de los más productivos efectos de largo plazo de la represión a la población rural. Se buscó por consiguiente el olvido social y la impunidad. Emerge aquí el ardite empleado por la dictadura, la figura del idiota útil, del engañado por la perversidad subversiva, sujeto de intereses foráneos, que se montó en legítimos reclamos sociales. El rechazo a la política, las políticas contrarias al orden social restaurado por la dictadura, el de las minorías, es sobre todo otra de sus nefastas consecuencias. La militarización permanente del campo es un aspecto que comenzó con el golpe. Su objetivo, te decía, la neutralización de la solidaridad de clase. 3. Además del estigma y el tabú que pesaron socialmente sobre las ligas agrarias como experiencia colectiva silenciada e impugnada, en el plano de los estudios e investigaciones de las ciencias sociales también se careció de una atención permanente importante, porque, como sostiene Calvo, se otorgó una escueta relevancia al campesinado como sujeto político en la Argentina, porque se los consideró marginales en la explicación de los fenómenos sociales. Ya vimos con la masacre de Napalpí que se trató de la primera gran huelga agraria campesina indígena. Esto guarda relación con la escueta relevancia que se ha otorgado al campo de estudio del campesinado como sujeto político en la Argentina en el ámbito de las ciencias sociales. Calvo es la investigadora que mayor relevancia le dio al estudio de las ligas agrarias desde su misma tesis de maestría, que se llama La configuración de las memorias y representaciones sociales sobre las ligas agrarias chaqueñas desde la apertura democrática a la actualidad. Hoy tenemos los libros de Mauricio Muro y Osvaldo Díaz, dos grandes profesores, uno del Instituto Mantovani de Sáenz Peña y el otro del Instituto Pizarello, Instituto de Educación Superior Pizarello de Quitilipi. Bueno, después también está el texto de Enrique Quique Lobey. 4. Sin embargo, tenemos que decir algo. Estamos convencidos de que existió un punto de inflexión para resquebrajar las políticas de acallamiento e impunidad y de estigma y tabú que pesaron y todavía pesan socialmente en menor medida sobre las ligas agrarias. Me refiero a las políticas de derechos humanos de memoria, verdad y justicia, que desde el 2003 produjeron la ruptura con las políticas de olvido e impunidad que venían de la ley de indulto del 90 del presidente Menem y antes de la obediencia debida y punto final. No solo porque se habilitaron los juicios de lesa humanidad en la Argentina y el Chaco, no fue la excepción, sino porque memoria, verdad y justicia se constituyó en cultura de refundación de contrato social democrático tras el estallido del país antes de diciembre del 2001. Por eso fueron posibles los juicios sobre los crímenes a los dirigentes de las ligas agrarias y antes por la masacre de Margarita Belén. Y vamos ahora al juicio del año 2020 que ha tenido sentencia. Pero se inició en el año 2010. En 2010 el Juzgado Federal de Resistencia entregó a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia 2 expedientes de la dictadura que
vinculaban acciones represivas contra dirigentes de las ligas agrarias. Este juicio por los asesinatos contra integrantes de las ligas agrarias, Acuña, Aidé y Barrios, fue el sexto proceso por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en el Chaco. En todos los casos, el Estado chaqueño se constituyó un querellante. La causa Ligas Agrarias, sexto proceso por crímenes de lesa humanidad, te decía, culminó el 25 de junio del 2019 con la lectura de la sentencia en el juicio que reconstruyó el accionar represivo del terrorismo de Estado contra trabajadores y dirigentes rurales, en la causa que investigó los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar contra trabajadores y dirigentes rurales. Condenaron a prisión perpetua al ex militar José Tadeo Betoli y al ex policía Alcides Sanferraire a 4 años de prisión, al policía José Rodríguez Valiente a 18 años de prisión, al ex comisario Eduardo Wisniewski, y fue absuelto el policía Miguel González. Sanferraire, ex agente de la Dirección de Investigaciones, fue condenado por el homicidio calificado por alevosía del dirigente de Ligas Agrarias Carlos Piccoli. Wisniewski por privación de la libertad y tormento a 3 pequeños productores, el ex comisario general Rodríguez Valiente por el encubrimiento de los 2 homicidios, el de Piccoli y Raúl Gómez Estigarribia, también dirigentes. El 19 de octubre del 2020, la Sala Cuarto de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó por unanimidad dichas condenas. Cabe destacar el análisis realizado por dicho tribunal, caso por caso, en especial por la lectura político-social del contexto de desarrollo de las ligas y la represión desatada por la dictadura contra sus líderes e integrantes. En cada uno de los casos, los jueces del máximo tribunal penal realizaron un minucioso análisis de las pruebas que permitieron la reconstrucción de los hechos y respondieron a los planteos y objeciones de cada una de las defensas. En cuanto a los hechos investigados, las conclusiones fueron las siguientes. Eduardo Ñaro Gómez Estigarribia fue asesinado el 12 de febrero de 1977 en la localidad de Corzuela a manos de una comisión de fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía del Chaco. Por su parte, Carlos Piccoli fue ultimado el 22 de abril de 1979 en un camino vecinal del paraje Pampa Florida de la zona rural de la ciudad de Sespeña por parte del personal de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. Finalmente, Hipólito Brites, Santo Brites y Modesto Mesa sufrieron sus secuestros y torturas en lote 21 de la zona rural de la localidad de Villaberté el 30 de agosto del 76. Casación Penal también analizó el contexto de los acontecimientos de los crímenes en los mismos términos que el Tribunal Oral Federal de Resistencia. Así refirió que las ligas agrarias desarrolladas en las provincias del Nordeste en particular se apoyaban en el factor de marginalidad que poseían los pequeños productores campesinos y trabajadores rurales en el contexto de la sociedad capitalista vigente. Las ligas agrarias representaron entonces un gran sector de productores rurales, tanto colonos como campesinos, que viéndose marginados del modelo de desarrollo dominante, irrumpieron en la arena de la lucha política en los años 70, colocando al agro al lado del resto de las expresiones de cambio radical de aquellos años. En lo atinente al plan represivo, se afirmó que el ejército argentino movilizó efectivos al interior de Chaco, incluidos también los cuadros de la policía provincial, que por normativas de facto vigentes a la época les estaban subordinados. En lo que se conoció como lucha contra la subversión y la persecución de los que consideraban elementos hostiles, de suyo, en la práctica así fueron considerados los miembros de las ligas agrarias, se ejecutaron operaciones que implicaron el hostigamiento, la represión, desaparición y muerte de parte de trabajadores rurales, pequeños productores, sus militantes y dirigentes. Releo lo escrito hasta acá acerca de las ligas agrarias. Concluyo que el juicio sobre los crímenes cometidos contra sus dirigentes e integrantes les restituye, además de justicia y de su condición de víctimas de la represión dictatorial, la identidad de sujetos sociales y políticos, lo otrora impugnado y no dicho, más allá de la valoración particular que merezca dicha identidad, porque la disputa por la redistribución más justa de la tierra y de lo producido en la tierra chaqueña
chaqueña, plano de las reivindicaciones sectoriales, no se dio en abstracto, sino en el contexto de un proyecto político de país y de provincia, en un tiempo histórico en el que la juventud argentina en general y la chaqueña de un sector campesino en particular, surgida en buena medida de los sectores más progresistas de la Iglesia Católica, posterior al Concilio Vaticano II, el de la opción por los pobres de raíz peronista, encontraron en la militancia política de proyectos colectivos su modo de ser y estar en el mundo. No obstante, las condenas producidas en el juicio mencionado no agotan la investigación sobre los alcances de la represión, porque tal como escribe Calvo, un manto de silencio cubrió las vidas cotidianas de muchas de las familias vinculadas a las ligas agrarias, lo que les impidió muchas veces la denuncia de torturas, secuestros y desapariciones de sus seres queridos, derrotar la cultura del miedo que todavía pesa sobre tales familias para descorrer lo que queda de los crímenes impunes en nuestra tarea. El éxodo chaqueño en el campo y la quiebra del Banco del Chaco fueron además las otras dos grandes conclusiones luego del paso de la dictadura cívico-militar arrasando el Chaco. Nos vemos en la próxima.